voluminoso y en el fondo no deja de ser literatura. O sea, igual que nosotros al escribir tomamos unas elecciones y llevamos a los lectores por un camino, los historiadores de la antigüedad nos han llevado ya por un camino del que es complicado salir. Se está intentando salir pues, gracias a otras disciplinas, como la arqueología y demás. Pero lo que llamamos, claro, poner esto en duda a veces hace a uno perder hasta la fe en la historia, como quien dice. Tuve un profesor que me impactó mucho en primero de BUP, era un profesor sustituto que estuvo en trimestre, que se llamaba José Ramón, y empezaba a enseñarnos cosas de jeroglíficos y demás, estaba el hombre todavía haciendo la carrera. Y luego con el tiempo descubro que ha ganado el premio Primavera un autor llamado José Ovejero. Y ya lo conocí y era mi antiguo profesor, y estuve hablando con él, indagué un poco sobre su vida, y el hombre, digamos, que había perdido la fe en esto, en el mundo de la antigüedad, la egiptología, en el sentido de que llegaba a no quererse el relato. Es que es complicado. Esto, la semana que viene tenemos unas jornadas de novela histórica y hablaremos en concreto de la documentación y demás. El ejemplo, en Salamina, por ejemplo, tengo un tomo sobre la historia del Imperio Persa, de Ryan, un francés, que son unas 1000 páginas. Uno puede pensar que con 1000 páginas, yo cuando adquirí ese volumen, aparte de otras cosas, digo, aquí debe estar todo lo que usted quería saber sobre el Imperio Persa. Ya de entrada ponía una cita de una canción que venía de algo así como decir, aunque sea mentira hay que creer en la historia. Se refería a otro tipo de historias, ¿no? Pero después de ir leyendo el libro, cada vez tenía menos certezas y más dudas. Pero bueno, ese es un terreno que quizá es pantanoso y no quisiera perder la fe en la historia como le ocurrió a este profesor mío. Quizá no lo hago porque soy novelista y porque en esas brumas y en esos pantanos de los novelistas pues nos movemos como pez en el agua, ¿no? Primero... hay también bueno, lo habéis comentado que a veces se puede escribir novela histórica en clave de ciencia ficción y hay un ejemplo que es ciencia ficción con datos históricos. Hay una novela que se llama El contador de arena que narra un breve tiempo de la juventud de Arquímedes desde que llega de Alejandría hasta el comienzo de la Primera Guerra Púnica. Y es ciencia ficción pura, el sentido de la maravilla, el hecho de que hay un señor que es capaz de hacer magia con la ciencia y transmitir esa magia. De hecho, hay un momento en el que además ver a Arquímedes le llaman arquimago. Y yo sé, he sido el ejemplo más claro de decir, esto es novela histórica porque está como tal, pero es ciencia ficción dura de época. Y es un caso más dentro de esta fusión poco de temas, ¿no? Sí, realmente muchas veces hablamos de cuál es el origen de la ciencia ficción, de la fantasía. Yo la ciencia ficción no lo tengo tan claro. Yo veo que detalles como ese, por ejemplo, hasta qué punto la historia del caballo de Troya no tiene algún elemento de ciencia ficción o de construir un artefacto con el que meterse en un sitio y tal, ¿no? Pero son elementos sueltos. Yo soy de los que defienden que la ciencia ficción empieza con Frankenstein. En cambio, con la fantasía, cuando te lees la novela, me leí unas, no enteras, pero sí unos resúmenes de novelas de caballería para documentarme sobre lo que leía en esta época. Y las novelas de caballería buscaban exactamente lo mismo que busca Juego de Tronos, por ejemplo, o una novela de fantasía como El Señor de los Anillos. Buscaba fascinar al lector, contar tramas de reyes inexistentes, intrigas, enfrentamiento a monstruos. O sea, era exactamente la misma, la esencia de lo que es la fantasía, ya está ahí, desde el momento en las novelas de caballería, probablemente desde antes, en la Odisea. En la Odisea. Pero ¿hasta qué punto una cosa se puede consumir así? En la Odisea, por ejemplo, yo no metería la Biblia ni cosas así, esas cosas, porque son ya cosas que entran dentro de lo que una persona cree que es real. Para mí lo importante es cuando, no sé, hasta qué punto los griegos se creían que era real la Odisea y todo esto. Vamos a ver, la persona o personas que componen la Odisea están inventando partes, o sea, se basan en una tradición, hay una tradición sobre la guerra de Troya. ¿Al griego que le cuentan la Odisea, se cree que eso es verdad o no? No, yo creo que no, que saben, o sea, cuando llega la parte central, que además es curioso, la estructura de la Odisea es increíblemente moderna, sea por azar o no. Tenemos un relato que empieza sin presentar al personaje, empieza en medias res, o sea, el personaje hablamos de él, pero se nos demora su aparición, algo que despierta el interés.
cuando aparece tampoco sabemos cómo llegó hasta allí, hasta la isla donde está la ninfa Calipso. Entonces cuando ya por fin llega a la isla de los Feacios como náufrago, es cuando empieza a hacer el relato. Curioso, el estilo que hasta entonces ha sido en tercera persona, de pronto se convierte en un estilo en primera persona, cambia la voz del narrador. Y en ese momento en que cambia la voz del narrador tenemos un flashback, que en lo que a mí se me alcanza, un flashback tan largo de ser la primera vez que se hace en literatura, pero digo en lo que a mí se me alcanza, ¿no? Y el cambio de la voz es curioso como cambia también el ambiente, porque de pronto nos vamos a una zona que de nuevo es la zona de las nieblas, el país de los lestrigones, Circe, los cíclopes. Es un mundo, esa es una pequeña novela de fantasía incrustada ahí, y es un género que además en Grecia debía funcionar, y funcionó luego, que eran de los relatos de marineros. Es que los propios griegos sabían, cuando alguno intentaba reconstruir el itinerario de los viajes de Ulises, pues un erudito del que mi memoria me traiciona, no recuerdo el nombre ahora, dijo que intentar seguir los viajes de Ulises era como encontrar al talabartero que cosió el odre donde estaban metidos los vientos de oro. Como diciendo, esto es fantasía. Y de hecho hubo imitadores. Luego Luciano, cuando escribe su historia verdadera, que es un estilo de viaje, al Cirano de Bergerac, pues está siguiendo este género que ha tratado, vamos a llamarle, creo que es una estructura curiosamente moderna, si pensamos en que luego pasamos a la tercera persona y tenemos una culminación con la lucha contra los pretendientes que se ha venido preparando desde el principio de la... Yo no puedo evitarlo, ya sé que no lo es, pero es que la veo como una novela. A los eruditos alemanes les gusta mucho más la Ilíada por la potencia de su estilo, sus versos, lo que sea, pero la estructura de la Odisea es increíblemente avanzada. Ya digo que no sé, como autor no puedo pensar que esas cosas se produzcan por azar. De nuevo, rompo una lanza en favor en esta pelea entre modernistas y primitivistas, y bueno, voy a decir que era un mundo mucho más avanzado de lo que creemos. Normalmente cada uno en su especialidad cree que en su terreno es donde se han inventado las cosas, ¿no? El Harold Bloom viene a pensar que antes de Shakespeare ni siquiera existíamos los seres humanos. Shakespeare haciendo, bueno, hay que írsele a uno un poco a la pinza para esas cosas, ¿no? Por muy bueno que sea Shakespeare. Pero hablando con compañeros míos de Instituto de Filología Hispánica, la mayoría viene a creer que la novela realmente nace pues, a partir del siglo XVI. La novela griega es novela, tiene todos los elementos de una novela, y además son elementos en buena parte heredados de ese primer relato fantástico que tanto influyó posteriormente, que es la Odisea. O sea que creo que la fantasía está en el origen de nuestra literatura realmente. Sí, para mí la prueba del algodón es esa, es decir, hasta qué punto la narración es un juego entre el que la escribe y el que lo lee, en el que ambos saben que es algo que no es real, pero están disfrutando de ese juego. Sí, por eso no se puede incluir religiones ni la Biblia, aunque aparezcan cosas muy fantásticas, porque ya no se está ese juego. Una persona escribe algo y otra se la cree, y tampoco se puede incluir los platillos volantes y esto en la ciencia ficción, porque la gente se la cree. Bueno, entonces creo que ese juego de... Sí, perdón, Miguel, que te he dejado ahí, que habías pedido... A ver, lo que yo quería comentar es a raíz... Vamos a ver, no te digo. Sí, lo que quería comentar es un poco a raíz de lo que había dicho Javier sobre que la historia presenta lagunas, presenta nieblas. Esto desde el punto de vista histórico efectivamente es complicado, ¿no? Y lleva a perder esa fe que dices. Pero desde el punto de vista literario es positivo, ¿no? Pues le permite ampliar la creatividad del escritor que enfoca esa área, ¿no? Permite establecer ese juego que decía Juanmi entre el lector y el escritor para que éste se lo crea, crear un nuevo mundo, y eso es un punto que tiene un contacto con la ciencia ficción. Ahí estás creando un mundo o estás creando algo de la nada, de donde no se sabe, intentando que encaje dentro de unos parámetros que ya conoces, pero creando algo nuevo, algo que no se sabe. Y eso es lo mismo que hacemos con la ciencia ficción. Es todo lo que quería. De acuerdo totalmente. Sí, yo lo que quería era afirmar la necesidad, de que hay una oportunidad muy buena para la ciencia ficción en el ámbito histórico. O sea, eso yo creo que podríamos quizá concluirlo, ¿no? Por la parte de historia que está en la niebla, en lo desconocido, pero también por aquello que es conocido pero poco divulgado, porque hay mucha gente, la mayor parte de la gente no conoce en mucho detalle, no lo conoce muchas veces el historiador, el público tampoco. Entonces, por ejemplo, cuando tú has citado antes lo de Pavana,
como la novela a la que yo me refería más bien a la de Vaquerizo, en la que él habla de cómo hay un punto yumbar, un punto de divergencia histórico, que es el tema de que se muere el rey, y entonces don Juan de Austria asume la corona y cambia la historia en 10 años. Y eso lo resuelve el hombre en un párrafo, y dice, y entonces al volver de Lepanto le dicen, y se ha muerto el rey, que tienes que venir. Y entonces, y en 10 años fue el rey y cambió la historia. Dice, bueno, pues esos 10 años, menuda novela que tienen, ¿no? Y claro, de eso sabemos poco, pero la gente, por ejemplo, pues no entra en los detalles. La gente no sabe que Felipe II fue coronado rey de Inglaterra, que el séquito del rey tenía 20.000 personas y arrojaron monedas de oro a la multitud en el centro de Londres. Es decir, es que eso es histórico. Y en la antesala, donde abren el curso parlamentario, está la galería, todos los retratos de todos los reyes de Inglaterra, y está Felipe II. ¿Por qué? Pues porque se casó con la reina y estuvo viviendo ahí un invierno y pico. Entonces, eso normalmente el que escribe pavana lo obvia, es que ni lo sabe, ni le preocupa. Entonces, no digo yo que vayas a hacer una novela sobre eso, pero sí que hay zonas de la historia real que son desconocidas completamente y que permiten mucho juego, muchísimo juego al autor, ¿no? Y luego otra cosa que es muy curiosa, y yo he disfrutado enormemente con las novelas tuyas, y con la de los hombres estos en Asia, bueno, los almogávares, la locura de Dios, o sea, he disfrutado como un enano. ¿Por qué? Porque cogéis partes de elementos de la historia, como lo de los almogávares, o como la disputa entre si el mundo griego era primitivista o era más avanzado de lo que parecemos, y como tenéis el bagaje de la ciencia ficción, llegáis donde el historiador o el especialista en novela histórica no llega, ¿no? Lo que es muy triste es la falsa novela histórica, el que no hace verdadera novela histórica. Y os pongo un último elemento de reflexión. La serie Águila Roja, ¿la habéis visto, no? Bueno, es patético. O sea, es una cosa... la capacidad de soportar eso es mínima. Pero recuerdo una tesis que se publicó en la Complutense, que se llama Hidalgos y samuráis, castellanos y japoneses en el siglo XVI, que es una verdadera pasada y documenta todos los primeros contactos con Japón, ¿no? O la palabra katanazo, el katanazo, eso está en una de las crónicas, porque hay un encuentro con un barco pirata japonés en una nave que va de Manila a Formosa, y los castellanos se refugian en el castillo de Proa, y los matamos a arcabuzazos, menos el bachiller fulanito que murió de un katanazo, ¿no? Entonces, esa es la historia, eso forma parte de la historia real. Entonces está claro, cuando el guionista o el productor quiso hacer una serie, desconocía por completo y sobre todo no le importaba nada no saberlo. Entonces, a quien sí le importa es al buen autor. Y el buen autor de ciencia ficción sabe que esas cosas hay que tratarlas. Nada más, gracias. Bueno, quería matizar un poco el tipo de catarato. Es que es de tiempo, pero... Bueno, entonces, calla. Nos estamos pasando un poco más en la hora. La última pregunta, si alguien tiene algo más, lo comentáis. Es que le estaba esperando. Sí, claro, estaba... Vale, pues acabamos con un momentito con la consulta de ellos. Bueno, pues habéis estado hablando de esos huecos tan convenientes que hay en la historia para los escritores, que se pueden rellenar y dan mucho juego, pero hay también huecos en el conocimiento de la mentalidad de los personajes de la época sobre la que se quiere escribir. Y me he estado acordando mucho de Soldado de la Niebla, de Jim Wolfe, como habéis estado hablando tanto de Grecia, tal, pues me acuerdo mucho, y cómo Jim Wolfe se inventa la mentalidad de un soldado de la época arcaica griega, que tiene una lesión cerebral además. Y vosotros, ¿cómo os enfrentáis a la creación de una mentalidad que era tan diferente en aquella época de lo que es ahora? Que a los hechos es más fácil cogerla. A ver, yo personalmente, primero con los textos, por ejemplo, en la última novela que he hecho sobre Julio César, hay una ventaja, claro, eso no suele ocurrir. Tenemos textos escritos por César, la guerra civil y la guerra de las Galias, aunque intenta ser objetivo y se trasluce mucho de la manera de pensar suya, pero de la manera de pensar de la época, qué son las cosas que valoran, dónde ponen el ojo. Realmente eso te habla mucho de la mentalidad, es decir, la propia voz de los personajes de la época. Por eso, por ejemplo, cuando escribo sobre Grecia y Roma, puede parecer una chorrada, pero busco
antologías que hay en griegos de proverbios. Los proverbios, el pensamiento moral, nos dice mucho que consideraban humorístico, que consideraban importante. Eso por un lado. Luego, como autor, cada vez soy más instintivo construyendo los personajes. Empecé haciendo hojas de Excel, últimamente no las hago. Ahora creo que básicamente los personajes son lo que hacen. Si tú creas acción y ambiente y sueltas al personaje ahí, el personaje va a nacer solo, se construye prácticamente solo. Quizá no es tan fácil como lo digo, ¿no? Pero si tú has construido un buen ambiente, un campamento romano, los personajes van a interactuar con eso y van a sentir sus propias necesidades e inquietudes, y creo que puede quedar, para evitar eso que es tan temido, ¿verdad? Que es el anacronismo. Cuando tenemos a estos personajes que de pronto son todos feministas e hiperdemócratas en la Roma imperial, por ejemplo, ¿no? Sí, creo que básicamente se basa, como ha dicho Javier, en la documentación. Ese tema de intentar imaginarme la mentalidad de la época es una parte que para mí siempre ha sido muy... Siempre he buscado documentos. Por ejemplo, tengo para Rila, tenía un librito que era el libro de las maravillas de Marco Polo, con anotaciones al margen de Cristóbal Colón. O sea, era el libro de Cristóbal Colón de las maravillas. Él fue anotando lo que le sorprendía, lo que le parecía increíble. Siempre que aparecía la palabra oro, eso le llamaba mucho la atención, pero también otras cosas, como, no sé, un desierto en el que unos magos hacían una especie de cadena, y un desierto con niebla, y atrapaban a los que se perdían y lo asesinaban. Esas cosas fascinantes para una persona de la época me sirven. Para el Soy la Razón, por ejemplo, encontré cartas entre Erasmo de Rotterdam y Luis Vives. Y entonces ves que eran muy buenos amigos y ves sus debilidades. En el fondo te das cuenta que los seres humanos son seres humanos siempre. Lo que pasa es que están en esa época, pero siempre tienen las mismas debilidades, los mismos intereses, y tienes que simplemente situar la sociedad. Pero bueno, me estoy enrollando y estamos aquí esperando. Habéis sido encantadores, yo me lo he pasado muy bien, espero que vosotros también. Es genial haber estado aquí con mi compañero. Y si quieres decir algo. Pues muchas gracias y seguimos viéndonos por aquí.